Bueno, vamos a ver el siguiente apartado que son los medicamentos. ¿Ven? Los medicamentos, o también llamados fármacos, son sustancias químicas que sirven para curar, ¿eh? Prevenir, diagnosticar una enfermedad o para evitar algún proceso fisiológico no deseado. ¿Vale? Vamos a distinguir diferentes tipos. ¿Qué son las vacunas? Bueno, pues las vacunas son preparados que contienen ya los antígenos de un determinado microbio, ¿m? O el propio microbio muerto, ¿de acuerdo? De manera que este se inyecta sobre una persona y se consigue que el organismo produzca anticuerpos generando una memoria inmunológica. Es decir, por decirlo de alguna manera, se le hace a esa persona enfrentarse a esa determinada enfermedad ¿eh? A la que se le quiere inmunizar, pero o bien inoculándole el microbio muerto o inoculándole los antígenos específicos de ese microbio, ¿de acuerdo? De manera que esa persona no tiene que enfrentarse cara a cara con la enfermedad en todas sus consecuencias, porque se le está inyectando o bien el microbio muerto, el cual por tanto no puede desarrollarse, no hay problemas de que eh, la enfermedad vaya más, o el antígeno, ¿de acuerdo? Entonces, al inyectar este preparado a una persona, se consigue que el organismo produzca los anticuerpos, ¿m? Generando una memoria inmunológica. Algunas veces esta memoria es permanente, es decir, nos vacunamos una vez y ya sirve para toda la vida. Bien, cuando otras veces no es permanente, hay que estar cada X tiempo con lo que se llama vacunas de recuerdo. Cuando la persona esté de nuevo en contacto con el agente patógeno, la respuesta inmunológica es tan rápida que la enfermedad no llega a desarrollarse. Nuestro cuerpo, como tiene memoria inmunológica, responde y acaba con esa enfermedad. Bien, al proceso de vacunarse se llama vacunación, ¿vale? Vamos a ver un poquito sobre el origen de la vacuna. Hemos buscado y, por ejemplo, en 1796, durante el momento de mayor extensión del virus, de la viruela, un médico rural de Inglaterra observó que las recolectoras de leche adquirían una especie de viruela, pero de vaca. No era la viruela humana, viruela de vaca. Es decir, las mujeres que estaban ordeñando a las vacas, pues a veces cogían una especie de viruela, pero era una viruela de vaca que no era tan nociva, tan letal como la viruela humana, y aunque pues padecían una enfermedad, pero la enfermedad mortal, que era la viruela humana, no la padecían. Y fruto de esto, pues, ¿qué es lo que se hizo? Pues Jenner tomó viruela vacuna de la mano de una granjera, de Saranel, y insertó este fluido en el brazo de un niño de 8 años. El pequeño mostró síntomas de la infección de la viruela vacuna y después de que este chico se hubiera recuperado, el doctor Jenner le inyectó al niño la viruela humana, pero esta vez no mostró ningún síntoma, es decir, el niño había quedado completamente inmunizado. Entonces, por eso es el nombre del origen de las vacunas, porque se probó o fue a raíz de las vacas. Esto ya se vio en 1796, luego Louis Pasteur hizo un brillante experimento público, pero anteriormente, tanto en la India como en China, se habían observado casos parecidos o habían intentado técnicas parecidas. Lo contamos a título de curiosidad. Bien. Bueno, pues al proceso de vacunarse se llama vacunación. Existe vacuna contra muchas enfermedades, sarampión, difteria, tétanos, tosferina, etcétera. Y algunas de ellas, como la viruela, ha desaparecido. Aunque se conserva una cepa, hay que decirlo, ha desaparecido del mundo, pero se conserva una cepa bajo buen cuidado para su estudio científico que da en el laboratorio. Una cepa que muchos científicos no saben si destruirla por completo o conservarla por si hiciera falta en un momento determinado. Pero ha sido erradicada de la Tierra. Bien, sueros. ¿Qué son los sueros? Pues son
inmunoglobulina, es decir, anticuerpos, que se inyectan al paciente ya directamente y que han sido fabricados por otro organismo que anteriormente había estado expuesto a este agente patógeno. Es decir, ya directamente al enfermo se le mete el anticuerpo rápidamente. ¿Cuándo se hace esto? Pues esto se hace cuando el paciente infectado necesita rapidísimamente, con urgencia, un determinado anticuerpo. A este procedimiento se le llama sueroterapia y esta inmunidad suele durar muy poco. ¿De acuerdo? Es decir, rápidamente pues lo que le hace es que se le mete ese anticuerpo que ha sido fabricado por otra persona porque esta persona, el paciente enfermo, lo necesita rápidamente y su cuerpo a lo mejor no está en condiciones de fabricarlo. Bueno, y nos quedan los antibióticos. Pues, ¿qué son los antibióticos? Bueno, pues se usan para destruir bacterias o para... Pero miren, fíjense, es muy importante que lo que vamos a decir, para destruir bacterias o para impedir que éstas crezcan. No afectan a los virus. Es decir, los antibióticos no afectan a los virus ni a las células de nuestro cuerpo. De ahí que tengan tanto éxito. El primer antibiótico, y yo creo que uno de los inventos o descubrimientos más importantes del siglo XX, fue la penicilina, que fue descubierta por Fleming en 1929 y probablemente haya sido el descubrimiento que mayor número de vidas ha salvado en la humanidad. Estos primeros antibióticos eran sintetizados por organismos vivos, por hongos y bacterias. Actualmente los antibióticos se sintetizan en laboratorio para que sean más efectivos frente a las bacterias resistentes, ¿vale? Bueno, las bacterias se reproducen muy deprisa y pueden mutar, es decir, pueden cambiar. Si una bacteria muta y está viviendo, si la bacteria muta, vive en presencia del antibiótico, pues tenemos el problema de que se hace resistente, queda la cepa resistente, se ha hecho resistente a este antibiótico. Es decir, que la resistencia de la bacteria aumenta al utilizarse antibióticos de forma innecesaria. Vamos a ver, esto es importantísimo. A veces nosotros mismos nos medicamos erróneamente y nos tomamos antibióticos. Entonces estos antibióticos, a lo mejor tenemos una enfermedad viral, como los resfriados o las gripes, y nosotros vamos y nos tomamos el antibiótico por nuestra cuenta, sin consultar al médico. ¿Qué ocurre entonces? Pues que, como hemos dicho, el antibiótico no le hace nada al virus, a la gripe o a la infección vírica. Sin embargo, sí lo que hace es que estamos limitando la efectividad del antibiótico para cuando nos haga falta de verdad. Estamos haciendo que las bacterias se hagan resistentes a esos antibióticos. También aumenta al utilizarse antibióticos de amplio espectro cuando no están indicados, ¿vale? O cuando las dosis son insuficientes o cuando se suspende el tratamiento antes de tiempo. Es decir, el médico nos dice que tomemos el antibiótico durante una semana y nosotros a los 2 o 3 días nos encontramos bien y bueno, pues ya no me tomo el antibiótico. Entonces las bacterias que quedan no han terminado de desaparecer y se han hecho resistentes a este antibiótico. Entonces hay que seguir los consejos del médico. Entonces no debemos medicarnos por nosotros mismos y una vez iniciado el tratamiento del antibiótico tenemos que seguir, aunque nosotros nos parezca que estamos curados ya. Tenemos que seguir hasta el final, hasta que seguir las indicaciones del médico. Bien, los antibióticos y otros fármacos siempre han de tomarse por prescripción del médico. Eso es fundamental. Bien, aquí viene una curiosidad, como son los virus. El virus de la gripe no es único, existen 3 tipos, el A, B y C, siendo los 2 primeros los más importantes, el A y el B, ¿de acuerdo? Y el virus A se divide en sus tipos, basándose en las proteínas que se encuentran en la superficie, basándose en las proteínas, la N y la H. Entonces, la cepa H1N1 es un subtipo de la gripe A, tan famosa hace un par de años, que a su vez ha mutado en diversos subtipos. Tenemos la gripe española, ya extinguida,
que produjo millones de muertos a comienzos del siglo XX, en 1917-18, y precisamente se le llama española, pero en España es donde menos casos hubo de gripe. Lo que pasa es que en aquellos tiempos pues estaba la Primera Guerra Mundial, y la prensa de esos países que estaban en guerra no querían dar esas noticias de la gripe para no desmoralizar a su propia ciudadanía, a su propio pueblo. Entonces en España sí se daban esas noticias, pero donde no fue el único sitio donde apareció la gripe. Fundamentalmente hubo muchas más bajas en otros países, pero como estaban en guerra, en la Primera Guerra Mundial, pues simplemente la propaganda lo ocultó, ¿vale? Entonces quedó como gripe española. Tenemos la gripe aviar, famoso también hace unos años, porque actuó sobre las aves en Asia, la gripe porcina y la gripe bovina. Bien, la gripe porcina actual es una variante del N1H1, y ha saltado de los cerdos a los humanos, ¿vale? Como puedes ver, el virus de la gripe pues sufre continuos cambios, es decir, nosotros tenemos la vacuna para este año, pero dentro del año que viene o dentro de 2 años puede mutar el virus, entonces la vacuna no me sirve para nada. Entonces la Organización Mundial de la Salud recomienda de forma anual una vacuna dirigida a las 3 cepas más representativas, ¿vale? Pero constantemente, es decir, cada año el virus de la gripe está mutando, con lo cual, en fin, pues hay que estar luchando todos los años contra él. Otros medicamentos, bueno, pues existen muchos más medicamentos que se utilizan en diferentes enfermedades. Por ejemplo, para calmar el dolor, pues tenemos los analgésicos. Me duele algo, bueno, pues este medicamento lo único que hace es calmarme el dolor, quitarme el dolor. No me cura, pero me quita el dolor. La fiebre, que son los antipiréticos, el Dalsy, por ejemplo, o el Apiretal, para los niños, ¿vale? Para disminuir la fiebre. O los relajantes musculares, para las inflamaciones. Y ahí, entre ellos está la quimioterapia, ¿de acuerdo? La quimioterapia que se utiliza en una gran cantidad de fármacos para luchar contra las células tumorales de un cáncer. En el vídeo puedes ver en qué consiste la quimioterapia. Vamos a ver en qué consiste la quimioterapia. Bien, hemos visto lo más importante de cómo funciona la quimioterapia. Hemos visto también cómo funciona, desgraciadamente, los tumores, cómo las células con información genética errónea se multiplican y además las transmiten a los demás. Entonces, con estos fármacos, pues lo que se pretende es destruir a estas células o impedir que estas células se reproduzcan. El problema que tiene es que también actúan sobre las células sanas, y por tanto hay que usar la quimioterapia con cierto sentido, porque también actúa sobre las células sanas produciendo efectos secundarios. No obstante, con un tratamiento adecuado, por la quimioterapia ha conseguido y consigue de hecho salvar muchas vidas al año. Lo que ocurre es que, claro, la quimio actúa sobre las células tumorales, por decirlo de alguna forma, sobre las células malas, pero también destruye las células buenas, por lo cual tiene gran cantidad de efectos secundarios, y por eso hay que hacerlo con la cautela necesaria. Bien, al igual que las sustancias empleadas para el tratamiento del cáncer son muy importantes, también tenemos antivirales, que son muy pocos,
pero muy pocos, quiero decir que no tienen, no tenemos tanta disposición como los antibióticos, pero pueden ser, hay algunos que pueden ser empleados en infecciones víricas, Es el caso del virus del SIDA, los herpes de los virus y los virus de la hepatitis B y C, que pueden llegar a causar cáncer de hígado. Entonces tenemos antivirales, pero ya decimos que no disponemos de un espectro tan amplio con los antivirales como lo hay con los antibióticos. Bueno, y aquí para saber más también tenemos algunos eh, técnicas médico-quirúrgicas, como están la cirugía y los trasplantes de órganos. Estos últimos pues pueden servir para salvar vidas, trasplantes de riñón, por ejemplo. Hoy en día se realizan con un gran número de trasplantes de riñón y de otros órganos, y consiste en la implantación de un órgano o tejido que puede ser del mismo paciente o donado por otro, ¿vale? El problema principal de los trasplantes es el rechazo, es decir, el organismo que ha sido trasplantado siente como extraño el órgano, como si fuera un cuerpo extraño. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues su sistema inmunológico lo ataca y responde destruyéndolo, con lo cual tu propio sistema inmunológico está luchando, está machacando al órgano, al riñón o al órgano que te han trasplantado, y por lo tanto hay que procurar disminuir el sistema inmunológico, esa respuesta, y por eso se usan los inmunodepresores. Pero claro, esto tiene una consecuencia. Si tú disminuyes o haces uso de inmunodepresores para conseguir que tu sistema inmunológico no ataque o no reconozca ese cuerpo como extraño, también está bajando las defensas contra otro tipo de infecciones. Como una cosa que no habíamos dicho aquí, es que desgraciadamente muchas medicinas que son buenas contra determinadas enfermedades, pues tienen consecuencias adversas, ¿no? Efectos secundarios sobre otras partes del organismo. Entonces siempre hay que ver el equilibrio entre qué es lo que queremos conseguir y qué es lo que vamos a obtener, o cuál es el riesgo en que ponemos al paciente. Por eso siempre hay que ponerse en manos de profesionales y de expertos. No podemos medicarnos por nosotros mismos, y muchas veces pues una medicación que tiene efectos beneficiosos sobre determinados órganos, pues sin embargo pues tiene sus contraindicaciones, sus efectos secundarios sobre otros. Y aquí tenemos el ejemplo claro. Para intentar disminuir el rechazo se usan inmunodepresores, pero claro, si usamos inmunodepresores, el cuerpo queda bajo en defensa y entonces puede ser atacado por otro organismo. Muy bien, pues con esto ya quedaría terminado esta parte del tema.